Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a esta, la segunda parte de la tier list más larga de la historia. Si ya vieron la primera parte de esta tier list, muchas gracias por el apoyo a este video. Y si no la han visto, pues no sé qué están haciendo acá, vayan a verla. Sí, sí, ya sé que está muy larga esta tier list. Pero recuerden que si le dan me gusta y se suscriben estarán apoyando a que yo no me muera de hambre. Muchísimas gracias y espero les guste. El siguiente libro, ya se nos está llenando esto, Dios mío, es El ingenioso Hidalgo Don Quijote y la Mancha. Tiene dos partes. El ingenioso Hidalgo Don Quijote y la Mancha, que es la primera parte, y es cuando Abel aún, digamos, no es caballero. Formalmente él dice, voy a ser un caballero ya. Y la segunda parte es El ingenioso caballero Don Quijote y la Mancha. Básicamente este libro para mí es mi culto, mi religión. Miren, ustedes no saben lo mucho que yo amo este libro. Es uno de esos libros cuyos imaginarios, como de que es difícil y todo esto, le hace a uno huir mucho de él, pero realmente creo que de clásicos que he leído, este es uno de esos que no es tan difícil. O sea, sí tiene sus cosas, ¿no? Pero, y también la extensión hace que sea tal vez un poco agotador, pero realmente es un libro muy divertido, que tiene muchas historias. em, un libro que aparte habla de ese sentido de vida que a mí tanto me gusta. No sé si sea una interpretación errónea, pero para mí el Quijote es el típico soñador, aquella persona que sueña con vivir algo y lo busca simplemente eso, ve toda su vida a través de ese sueño que tiene. Y es muy bonito ver cómo alguien puede vivir la vida de una forma tan loca, guiado por la locura, pero también guiado por el amor que siente por aquello que hace, por aquello que ha cultivado su amor para ellos, ¿sí? Entonces es un libro que a mí me fascina y sí, sin duda es uno de mis referentes, no solamente en el sentido literario, sino también en el sentido de vida. Mm, porque Don Quijote es el más maravilloso loco que ha existido en la historia de la literatura. Exactamente, Jorge Seo Blogs. Tienes toda tu boca llena de razón y tus pensamientos claros y decisivos. El siguiente libro es Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. Bueno, este libro yo es otro que no sé qué hizo para convencerme porque es de esos libros que sí, o sea, es bueno. Creo que para educadores es un libro que puede ser muy útil y casi que un tesoro. Pero a nivel como de lectura, o sea, si lo miro como con otros, por ejemplo, que no son ficción, como La noche que Frankenstein leyó el Quijote o sí, otros libros que he puesto acá, no llega, no llega. Entonces, ¿qué hizo para convencerme? No sé, pero pues ahí lo vamos a dejar. El siguiente libro es El lobo estepario de Hermann Hesse. Es que hay libros que son como un guía espiritual y creo que este es el caso del lobo estepario. Es uno de esos libros que a uno lo pone a pensar muchísimo sobre la forma en la que vive su vida y aparte lo hace encontrarse a uno mismo. No simplemente pretende venderte una visión del mundo específica, sino que aparte te dice, este eres tú, en el caso pues, de que te sientas identificado. Entonces es uno de esos libros que a uno le hace pensar muchísimas cosas, conocerse a uno mismo y para mí, mi culto y mi religión, tal vez no tanto en sentido literario, pero sí en sentido de vida, para mí es un libro muy importante. El siguiente libro es El Conde de Montecristo. Este sin duda es un libro que yo borraría de mi memoria. Y es que, no sé, pero no sé si han leído este libro, pero a pesar de lo largo que es, porque es súper largo, es un libro que uno se disfruta de principio a fin. Al Conde de Montecristo no le sobra nada. Es como una telenovela vieja que cada cosa sucedía por algo, pero, ¿saben? No es como que de cringe, como La Rosa de Guadalupe, ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? sino que no es muy emocionante, simplemente es muy emocionante y a mí me gusta muchísimo ese libro. Sin duda lo borraría a mi memoria para volverlo a leer. El siguiente es Tenemos que hablar de Kevin. El libro es uno de esos que, así como El presidente del perro medianoche, es un libro que le abre a uno la perspectiva como de la vida del mundo. Yo no sé, pero creo que leer este libro no solo me hizo sentir incómoda, sino que me hizo pensar en muchas cosas que viven personas y que es una realidad muy alejada de mí, pero que aún así vale la pena mucho comprender. Este libro trata sobre un chico que comete no sé si puedo decir eso, en su colegio y básicamente nos cuenta toda la historia de su madre, de su relación con su madre y creo que es un libro que a uno lo deja pensando muchísimo. Yo lo voy a poner en Nice porque sin duda es un muy buen libro. El siguiente es Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. En mi video pasado les hablé de este libro. Para mí es un top de top. O sea, es un libro que te deja pensando, es un libro que tiene una trama interesante, emocionante, personajes también bien alienados. y yo no sé si sea uno de mis top, así como de mi culto, mi religión, pero sí creo que sí lograría mi memoria para poder volverlo a leer porque es un muy buen libro. También no falta mucho. El siguiente es Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt. Este es otro libro que a mí me voló la cabeza porque creo que es de esos libros que a uno lo pone a pensar sobre todo lo que uno no piensa cuando hablamos de es un libro que sin duda se esfuerza por saber cuáles son las entrañas de la guerra, aquello que pone en funcionamiento un movimiento de muerte como lo es. Entonces, a mí me gustó muchísimo este libro, me dejó pensando demasiado y creo que lo mejor de esto es que es extrapolable a cualquier conflicto. Por eso cualquier persona que lo lea, tal vez desde un país latinoamericano, europeo, puede llegar a comprender muy bien cuáles son aquellos mecanismos más ocultos de la guerra
y pensar sobre ello, cómo ello degrada la condición humana. Es un libro súper desgarrador y muy, muy bueno. Yo, sin duda, no sé si lo borraría, no sé si lo volvería a leer. Creo que lo bajaré en Nice porque pues es un muy buen libro, pero no sé si lo borraría en mi memoria. El siguiente libro es Cuentos de Tomás Carrasquilla. Bueno, este libro realmente no sé por qué le puse 5 estrellas. Como dije, viendo en perspectiva otros libros de cuentos que he puesto en esta tier list, no creo que Cuentos de Tomás Carrasquilla merezca como las 5 estrellas, ¿saben? Porque sí hay libros buenos, perdón, sí hay cuentos muy buenos en esta antología. Simón el Mago me encanta, también la del padre, no recuerdo el nombre, pero es muy bueno. Yo lo dejaré en que hizo para convencerme, porque realmente no sé, o sea, si lo miramos en comparación con otros libros de cuentos que están aquí, no, no merece las 5 estrellas. Soporta. El siguiente libro es Aceite de Perro y otros cuentos de Ambrose Bierce. Este libro de cuentos a mí me parece bastante bueno. No creo que sea con los tops libros de cuentos que he leído de terror, ¿saben? A pesar de que Ambrose Bierce sí me parece un muy buen cuentista de terror. Sin embargo, yo lo dejo en Nice, porque no lo releería y tampoco es como mi culto. No, vamos a dejarlo en Nice. El siguiente libro es Locas Mujeres de Gabriela Mistral. Este es un librito muy pequeñito de poemas de Gabriela Mistral. Este libro, Gabriela Mistral se consolidó como una de mis poetas favoritas latinoamericanas, a pesar de que sí es difícil de entenderla, la verdad. Pero creo que los poemas que entendí y que me gustaron son poemas que me llegaron directo al alma. Son poemas que yo creo que son maravillosos en toda su extensión. Entonces, para mí, Gabriela Mistral, con este libro de poemas, es mi culto y mi religión. Sí, señores. El siguiente libro es Beloved de Toni Morrison. Es uno que leí este año y a mí en lo personal me gustó mucho. Creo que Toni Morrison tiene un superpoder, lograr que uno sienta físicamente un malestar por un sitio que se está narrando en la ficción. ¿Saben? Es como cuando uno entra, no sé, a un cementerio o a un lugar donde algo raro pasó y ustedes dicen, ay, este lugar tiene mala vibra. Pues bueno, así se siente leer este libro cuando los personajes están en la casa donde viven, pues donde viven los personajes. No me acuerdo muy bien el nombre porque todo el tiempo dicen la dirección, pero no me acuerdo muy bien cómo es. Pero sí que Toni Morrison logra crear una atmósfera muy densa en este libro. Y básicamente es una atmósfera donde encontramos personajes perturbados, traumatizados, en unas historias que se hilan a través de los recuerdos muy, muy desgarradoras, ¿saben? Y creo que Toni Morrison es de esas escritoras que yo digo, sí, a mí me gustaría escribir así, porque logra cosas que ningún otro escritor a mí me ha hecho sentir y, y que aparte lo hace de una forma muy orgánica, porque todo el hilo conductor de la historia es la memoria de la protagonista. Entonces es un libro muy bien logrado y es un libro complejo que vale la pena mucho leer. Para mí, mi culto y mi religión, sí señor. Así es. Así es. Bueno, el siguiente libro es Aguas Arriba de Alfredo Molano. El libro yo le puse 5 estrellas, creo que por la única razón de que Alfredo Molano es un gran escritor, un gran cronista, y creo que tal vez me logró convencer o conmover mucho, pero creo que no merece estar aquí. ¿Saben por qué? Porque es que realmente no recuerdo de qué trata el libro. Sé que trata sobre como las personas que van a explotar oro a ciertas zonas o territorios del país, pero realmente no me acuerdo muy bien qué es lo que pasa en algunas de las crónicas o sí, como que de qué va cada crónica, no me acuerdo. Entonces creo que voy a dejarlo en queso para convencerme, porque sí, realmente no me acuerdo. Y del que sí tengo una memoria muy clara de Desterrados, de este mismo autor, porque creo que es uno de los libros de crónica periodística más conmovedores que he leído en mi vida y creo que sin duda es un libro obligatorio para cualquier colombiano o incluso para cualquier persona del país que sea. Creo que es un libro que habla muy desde lo personal de el drama que es ser un desplazado, del drama que es migrar, incluso si es dentro del propio país. Creo que es un libro que nos hace reflexionar mucho sobre otras realidades que no vemos o que no vivimos y de lo duro que puede llegar a ser tener que salir de su territorio para, saben, por las violencias que se viven allí. Entonces es sin duda un libro que yo borraría en mi memoria, sí, ¿saben por qué? Porque creo que es de esos libros que a uno lo hacen sensible nuevamente a las cosas que pasan. El siguiente libro es Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Creo que por esta época estuve leyendo mucho periodístico, ciencias sociales y así. Este libro yo lo voy a poner en Nice porque es un libro que creo que cuenta toda la historia de América Latina, de la explotación de nuestro continente de una forma muy rigurosa. Y aunque obviamente el libro se hace pesado porque es un libro que sí da muchísima información de forma sistemática, creo que es un libro necesario. Creo que es un libro que todo el mundo debería leer para comprender cuál ha sido el expolio al que nos han sometido los países del primer mundo. El siguiente libro es En las montañas de la locura de Lovecraft. Este tal vez no soy tan fan de este libro como de Las sombras sobre Innsmouth,
pero sí que me parece un muy buen libro. Tiene relatos que también son muy perturbadores y específicamente en Las montañas de la locura es un relato largo, muy, muy bien construido. Creo que recuerdo que cuando lo estaba leyendo de noche y realmente sí me estaba sintiendo muy perturbada y me acuerdo muy bien que como que escuché un ruido o algo así y me exalté muchísimo porque tenía demasiada atención, porque es un libro que sí maneja muy bien la atención como todos los cuentos de Lovecraft. Entonces yo lo voy a poner en Nice. El siguiente libro es Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Creo que, la verdad, no sé muy bien qué pensar de los libros de Vargas Llosa porque, si bien es cierto que me parecen muy buenos y sobre todo Conversación en la Catedral, creo que es un libro muy complejo que maneja muchísimas voces narrativas y que lo hace bien y que lo hace de forma coherente, sí creo que a Vargas Llosa le falta algo porque siento que por alguna razón uno no logra conectar como tanto con las historias que él hace a pesar de que están muy muy bien escritas y en ese caso yo lo pongo en Nice porque sí me parece una muy buena novela, pero, ¿saben? No es como que la primera novela que a mí se me ocurre cuando digo novelas fabulosas latinoamericanas, no se me ocurren las novelas de Vargas Llosa. La verdad, las cosas como son. El siguiente libro es El extranjero de Albert Camus. Este libro, pues, ¿qué les digo? Yo creo que la única razón por la que le puse 5 estrellas fue por presión social. Porque, de nuevo, la presión social, maldita presión social. La verdad, es un libro que a mí no me causó tanto impacto en la primera lectura. Cuando reflexioné un poco más sobre el libro, sí que dije, bueno, puede que signifique esto y eso tal vez me conmovió un poco y tal vez por eso le puse 5 estrellas, pero no sé, creo que no sé realmente por qué le puse 5 estrellas, porque no es de esos libros que yo diga, wow, es maravilloso, es fabuloso, porque creo que es un libro que esconde mucho su significado, habla mucho a través de los silencios y eso puede hacer que para un lector que tal vez no tenga un marco de referencia necesario, todos esos significados pasen desapercibidos. Entonces, sí, no merece las 5 estrellas. Para mí no pasa la prueba. El siguiente libro es El jugador de Dostoyevsky. Una eternidad más tarde. Este libro creo que usé lo mismo que con El extranjero. Le puse 5 estrellas porque en el momento como que sí me pareció bueno, como que yo dije, sí merece 5 estrellas, pero ahora que lo pienso no recuerdo ni siquiera el final. No recuerdo qué pasa en el libro. Sé que trata como de un jugador y todo esto, de alguien que apuesta y que está como con una familia, pero realmente no recuerdo muy bien la trama, ni tampoco me acuerdo el final. Para mí, y es que el Te conozco es duro porque, o sea, no me acuerdo casi de nada. Vamos a dejarlo en Te conozco porque, o sea, no me acuerdo de casi nada. El siguiente libro es El túnel de Ernesto Sabato. Este libro, miren, yo la verdad no sé, de verdad, no sé qué hizo para convencerme este libro. Si lo hubiera leído o lo leyera en la actualidad, no sé si le pondría 5 estrellas porque sí creo que el libro es bueno, tiene personajes bien complejos, pero la historia, a pesar de que sí, o sea, la historia sí es emocionante y todo, sí creo que a veces puede sentirse un poco plana. Y la cuestión es que no pasa la prueba del tiempo, no es un libro que uno se acuerde de qué fue lo que sucedió o por lo menos de cuál fue el final, porque pues como ustedes ya saben el libro empieza básicamente con el final y creo que eso es contraproducente porque tal vez el escritor pretende que uno se lleve más la experiencia de lectura y de conocer al personaje que no el curso de las acciones de la novela. Entonces el problema es que pues se vuelve poco memorable con el tiempo. Entonces yo no sé qué hizo para convencerme, no sé por qué le puse 5, así que queda ahí. El siguiente libro es un libro que yo amo realmente, Rayuela de Julio Cortázar. Creo que este es el libro favorito de toda mi vida porque a pesar de que lo leí varias veces, porque la primera vez que lo leí no pude con él, la segunda vez no pude, la tercera vez ya me fue mucho mejor, pero bueno, la tercera sería más bien la primera, ¿no? Porque las primeras dos no lo terminé y la segunda sí que lo comprendí y lo disfruté muchísimo. Creo que Rayuela es uno de esos libros que si uno no lo lee en el momento adecuado, no lo va a entender y no lo va a disfrutar. Y es uno de esos libros que llega en un momento en el que tú lo necesitas y que te da un montón de verdades, un montón de ideas sobre la vida que te cambian para siempre. Entonces, para mí, Rayuela, por lo que les digo, es mi culto, mi religión, porque de verdad que es uno de esos libros que a uno le cambia la vida. Y no solamente a nivel pues, filosófico y de visión del mundo que puede otorgar, sino que también a nivel literario uno puede aprender muchísimo de Cortázar. Rayuela es un libro sumamente innovador y por eso yo lo amo. Para mí, Rayuela literal sí es como mi Biblia. Si estos libros son mi Biblia, esos que están viendo aquí, Rayuela es la Biblia más importante. ¿Ok? El siguiente es La sombra del viento. Ya casi vamos. Creo que La sombra del viento es uno de esos libros que uno disfruta muchísimo leer. Es uno de esos libros que uno no puede despegarse porque está demasiado bueno. Es uno de esos libros en el que a uno las horas se le pasan y no se da ni cuenta de que las horas pasaron porque así de bueno está el libro. Y entonces, para mí, creo que es bastante claro, lo borraría de mi memoria. Es de esos libros que yo creo que yo volvería a releer
porque es demasiado, demasiado bueno, demasiado emocionante. Los personajes son maravillosos, la historia es muy intrigante, muy maravillosa también. Y nada, sí que lograría mi memoria para poder volverlo a leer. El siguiente libro es El llano en llamas de Juan Rulfo. Miren, yo amo a Juan Rulfo. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Soy irrepetible, no hay otra como yo. Soy única, soy maravillosa, soy grande, soy celestial, hijo de su puta madre. La cuestión con Juan Rulfo es que para mí es uno de los mejores escritores latinoamericanos. Y creo que él se hace desear, ¿no? Él es como de esos que si tú me quieres pues no me tienes. Y por eso él escribió solo 2 libros, bueno, creo que sí escribió 3, una obra de teatro y pues El llano en llamas, que es un libro de cuentos, y Pedro Páramo. Y El llano en llamas, a pesar de que no es ¿saben? Como el tipo de cuentos que a mí me gustaría escribir, sí creo que son cuentos que uno se goza de principio a fin, que hacen lo que dice Edgar Allan Poe, tienen una unidad de efecto y logran que uno como lector sienta diferentes cosas cuando los lee: desolación, soledad, tristeza, tal vez desespero por los personajes, mucha indignación tal vez. Y creo que la cuestión con El llano en llamas es que tiene una variedad de cuentos que permiten que uno comprenda el contexto en el que se ubican los personajes, eso a través de ambientes, de personajes, de un estilo muy específico que le da una identidad muy característica a Juan Rulfo. Entonces a mí me gustaría lograr eso, ¿saben? Como poder marcar ya un estilo, como que la gente sepa esto es de esta escritora, con tan solo 2 libros. O sea, eso es de mis respetos. Mis respetos. Para mí, Juan Rulfo es mi culto, mi religión. Sí, sí, sí. El siguiente es 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Yo creo que hay unos cuentos muy, muy buenos, muy memorables, y otros que tal vez no lo son tanto. Sin embargo, aún así, yo creería que es un libro muy bueno. Para mí es un nice. Ya si nos vamos o todos los cuentos, no tanto, pero 12 cuentos peregrinos sí que vale la pena. El siguiente libro es Bajo el sol jaguar de Italo Calvino, de mi amorcito Italo Calvino. Este libro, lastimosamente, él no lo pudo terminar porque falleció antes de terminarlo. Es un libro de cuentos en el que básicamente se escribe un cuento por un sentido humano. Entonces tenemos el cuento del gusto, el olfato, no sé cuál es el otro, el oído, y creo que solo tenemos esos 3. Bueno, Italo Calvino, ese fue el primer texto que yo leí de Italo Calvino y a mí me parece fabuloso. A mí me gustaría escribir como este hombre lo hace, de una forma tan mágica, tan poética, tan visual como lo hace en este libro. Entonces son cuentos que, ¿saben? Es de esos tipos de cuentos que cuando ustedes leen en voz alta se siente mucho más el saborcito que tiene el cuento. Entonces, para mí, Italo Calvino, mi culto, mi religión. El siguiente libro es, bueno, básicamente son 2 libros de una saga: Harry Potter y el Príncipe Mestizo, o el Misterio del Príncipe, ay, lo siento, Harry Potter y el Misterio del Príncipe y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Para mí estos 2 libros son mis favoritos de la saga y creo que son los únicos libros de fantasía que a mí me ha llegado a fascinar, que yo he dicho, Dios mío, esto me encanta, no puedo parar, tal como me pasó con La sombra del viento. Y creo que sin duda sería un libro que yo quisiera borrar de mi memoria para poder volverlo a leer, porque tiene una trama súper compleja. El mundo de Harry Potter sabemos que es muy complejo. J.K. Rowling configura una narración que es trepidante y que es muy, muy emocionante. Entonces a mí me fascinan y yo los borraré en mi memoria para volverlos a leer. El siguiente libro es un libro de ciencia ficción que, al igual que El gusano, se consolida como uno de mis libros favoritos de ciencia ficción porque para mí lo tiene todo. Tiene un trasfondo filosófico, tiene personajes complejos, tiene una trama intrigante y también tiene un concepto científico bien, bien complejo que a uno le puede volar la cabeza. El problema de los 3 cuerpos tiene un contenido científico bien fuerte. Y creo que, aunque tal vez eso le pueda arruinar la experiencia a algunas personas, sí creo que para las personas que les gusta la física puede llegar a ser muy emocionante leer esto, porque el autor propone teorías o posibilidades científicas que yo creo que no cualquiera se piensa. Y Eso de estos cuerpos es uno de esos libros que tiene esa complejidad científica que es maravillosa, de libros de ciencia ficción, pero que no es completamente técnica, ¿saben? Sino que va mucho más de las posibilidades que existen en otros mundos. Entonces es maravilloso. El siguiente libro es Historias de Cronopios y Famas de Julio Cortázar. Hay cuentos de Julio Cortázar aquí que son bien interesantes y que manejan todo este concepto del surrealismo, lo onírico. Entonces a mí en lo personal me gusta muchísimo esto. Sin embargo, no diría que es tan memorable, ¿saben? No es como un libro que yo tenga de referencia 100%, así que vamos a decir que lo vamos a poner lograría mi memoria. El siguiente libro es un libro que yo amo profundamente. Creo que fue el primer libro que yo leí en mi vida, de verdad, A la alegría de querer, de Jerónimo al Niño. Es uno de esos libros que a uno de niño lo motivan a leer. Y lo motivan a leer porque directo a ti, porque te habla a ti directamente. Es un libro de poemas para niños, poemas de amor. Y a mí me encanta. Creo que siempre vuelvo a él una que otra vez para recordar lo bonito que puede llegar a ser la poesía simple, que lo bonito que puede llegar a ser la infancia. Entonces, para mí,
La alegría de creer, mi religión. El siguiente es Madame Bovary, de Gustave Flaubert. El libro es muy especial para mí porque fue, creo que, el primer clásico que leí y que me gustó y que dije, quiero seguir leyendo clásicos. Porque es una historia súper trepidante, una historia de pasiones, de odios. Y creo que Madame Bovary sería un libro de esos que borraría mi memoria para volverlo a leer. Porque creo que marcó un hito en mi vida lectora, ¿saben? A mí este libro me hizo leer mucho más de lo que ya leía en ese entonces. Cuando leí Madame Bovary fue que dije, wow, quiero seguir leyendo, quiero seguir conociendo historias y ya saben. El siguiente libro es Que iba la música de Andrés Caicedo. Este sí que sí es parte de mi Biblia, porque creo que iba la música es un libro que no solamente se narra desde un lenguaje que primero es subversivo, no se tiende como poético, sino que tiene un lenguaje que desafía saben, como lo tradicional de lo literario. También es una historia compleja, pero también es una historia que le habla directamente a las personas que viven de esta forma, como lo hacen los protagonistas de esta novela. También es un libro que le habla a la juventud, que habla del sinsentido de la vida. Y aunque hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, obviamente, con el significado que da este libro, sí creo que es un libro clave para comprender cuál es esa literatura realmente que le habla a la juventud. El siguiente libro es María, de Jorge Isaacs. Este libro, bueno, realmente no sé qué hace acá, porque yo recuerdo que lo leí la primera vez y sí me conmovió un poco y me gustó la historia, me gustó el final, a pesar de que es triste. Sin embargo, yo lo releí para la universidad y me aburrí muchísimo, ya ni siquiera me acuerdo qué sucede en la historia. Obviamente me acuerdo del final, creo que el final es muy icónico, pero no sé, o sea, no sé qué hacer. El siguiente libro es La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Así que es uno de esos libros que también hace parte de los primeros libros que yo leí y que me hicieron querer leer más, a pesar de que en ese momento me fue muy difícil leer la historia. Yo comprendí lo que sucedía, comprendí que había diferentes voces y comprendí la complejidad que se escondía detrás de la novela. Entonces creo que Mario Vargas Llosa con esta novela me ganó. Pero, sin embargo, no diría que es como uno de mis referentes. Tal vez sí, tampoco lo borraría de mi memoria porque, ¿saben? Es un libro muy complejo de leer a la primera. Vamos a ponerlo en nice. Sí. El siguiente libro es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Este libro para mí lo borraría de mi memoria para volverlo a leer. Es de esos libros que con los que uno se siente enamorado de la historia que está leyendo, enamorado de los personajes, enamorado de los lugares de los que habla. Tal vez no sea un referente para mí tan importante como los otros libros, pero sin duda es uno de esos libros que siempre van a estar en mi memoria, porque me hicieron amar también los libros y la literatura. Creo que ya se está haciendo de noche, yo no acabo de grabar este video. Dios mío, por favor, no, 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 no. ¡Ah! Es mi culpa. Es mi culpa. El siguiente libro es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Este libro, yo creo que al igual que El curioso incidente del perro a medianoche, es de esos libros que a uno le abren la mente y le dejan ver otro universo distinto al que uno está acostumbrado a ver. Y es que este libro a uno le abre una realidad sobre los trastornos mentales y uno puede darse cuenta de muchas cosas con el libro, desligarse de muchos prejuicios, también de muchos imaginarios que existen y de muchas preconcepciones sobre lo que es el suicidio. Entonces este libro a mí me gustó muchísimo, yo lo pongo en nice, porque sí es muy bueno, pero tampoco diría que a nivel literario Piedad Bonet es de mis escritoras favoritas o de mis escritoras como que yo admiro. Entonces dejémoslo ahí. El siguiente libro es La Vorágine. Este es uno de mis libros favoritos de la vida en general, porque José Eustacio Rivera, con su estilo, logra crear una estética que es de denuncia, porque él habla desde el realismo, pero a la vez crear un estilo que nos habla de la muerte, de la miseria, tal vez de todos los demonios que tienen los seres humanos. Y para mí este libro es uno de mis favoritos, no solo por la historia, que es muy buena y muy trepidante, emocionante, tiene mucha revolución interna, por decirlo así, como que pasan muchas cosas, cambian muchas cosas, se subvierten las expectativas del lector todo el tiempo, pero además la estética, de verdad que la estética es cosa de otro nivel cuando uno le presta atención, porque este es de esos otros libros que yo he releído y que en la segunda lectura me di cuenta de unas cosas maravillosas que este man hacía con su pluma, o sea, maravilloso. El siguiente libro es Opio en las nubes, de Rafael Chaparro. Este también es uno de mis libros favoritos y sin duda mi culto, mi religión. Opio en las nubes, tal vez junto con Dos veces Alicia, es de esos libros que yo digo, yo quisiera escribir como lo hace este escritor, no tanto a nivel de historia, sino a nivel de estilo. Lo que este hombre hace con las palabras es maravilloso. Yo creo que este es uno de esos libros que uno se goza no tanto por la trama, sino por cómo está escrito, por el estilo, porque cada oración es casi como una sensación distinta, es una sensación física, ¿verdad? Es algo muy, muy bonito de leer, es toda una experiencia. De verdad que este libro para mí, cuando yo digo cómo narrar esto de forma distinta, de forma
innovadora, me voy a este libro y encuentro cosas que no veo en otros libros. Entonces es una Biblia para mí. El siguiente es Antología Poética de Alfonsina Storni. Yo realmente no sé qué pensar mucho de Alfonsina Storni porque antes era una de mis poetas favoritas, pero con el tiempo como que se me ha ido olvidando qué es lo que la hizo una de mis favoritas. Entonces no sé dónde ponerla realmente. Creo que la voy a poner en Nice, pero sin duda es una de esas autoras que uno dice, tengo que releer porque sé que es maravillosa, porque sé lo que ella me puede ofrecer, pero en ese momento no recuerdo y tal vez la leí en un momento donde no tenía prácticas de lectura como tan conscientes como de lectura, saben cómo anotar mis impresiones, cosas así, y entonces por eso se me olvidó, pero sin duda ella es una de mis escritoras favoritas y por eso la pongo acá, pero sé que la tengo que releer. El siguiente libro es Los abismos de Pilar Quintana. Este libro a mí me conmovió muchísimo, yo creo que es de esos libros que de nuevo a uno le llegan al alma y tal vez por, no sé, mis propios traumas o lo que me ha pasado en la vida, mis propios miedos, pero ese es un libro que conmueve muchísimo porque te llega a través de la niñez, a través de los miedos que existen en los niños, a través de las relaciones familiares turbias. Es un libro que a mí me parece está muy bien escrito y a pesar de que la historia parece un poco plana, pues no se lo digo porque yo leí este libro con un amigo y a él no le pareció como la gran cosa. Sí creo que es un libro que cuando lo toca a uno, puede llegar a significar muchísimas cosas y cuando uno se fija en el estilo, se da cuenta de que Pilar Quintana es una escritora muy precisa, ¿saben? Es como que cada oración es como un dardo que ella manda y para mí eso es algo muy difícil de lograr. Para mí Pilar Quintana no está dentro de mis diosas de la escritura y no sé si borraría este libro de mi memoria, pero sí quiero leer más a Pilar Quintana. Vamos a dejarlo en Nice. El siguiente libro es El Sol de Carolina Sanín. Yo les digo la verdad, no sé por qué le puse 5 estrellas. O sea, sí sé que una de las partes, como de los apartados del libro, porque este libro es bien raro, uno de los apartados del libro a mí me conmovió muchísimo, me gustó muchísimo. Y creo que por eso les puse 5 estrellas, pero creo que es injusto tal vez con otros libros a los que les he puesto 4 estrellas, porque tal vez me pareció muy buen libro, pero me parece que tuvo un fallo o un apartado que no me gustó, o libros de cuentos, 2 o 3 de los cuentos no me parecieron tan buenos y les he puesto 4 estrellas y a este libro por solo un apartado que me gustó ponerle 4 estrellas, pues no sé, no creo que sea tan objetivo. Tal vez le puse 5 estrellas simplemente porque en ese momento me pareció bueno, pero no pasa la prueba del tiempo. Para mí queda aquí. El libro es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este es uno de mis libros favoritos, sí. No diría que es uno de esos libros que yo considere como mi Biblia, ¿saben? Porque creo que a pesar de que está muy bien, aquí dice, bien escrito y que a pesar de que creo que tiene cosas muy como valiosas a nivel literario, no sé si sea como un referente tan importante para mí, yo creería que no, entonces vamos a dejarlo en Lograría en mi memoria, a pesar de que creo que Cien años de soledad es uno de esos libros que uno puede seguir leyendo y leyendo 1000 veces y siempre se va a encontrar con nuevas cosas. Pero pues sí, lo vamos a dejar aquí. El siguiente libro es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Este libro yo creo que marcó un antes y un después en cómo yo veo el feminismo, porque creo que antes conocí el feminismo mucho por internet y tal, y creo que leer teoría feminista me hizo comprender muchas más cosas, ver con ojo crítico muchas más cosas de feminismo y también de las dinámicas del patriarcado. Entonces a mí este libro me gustó muchísimo y creo que lo voy a dejar en Nice. Y el último libro es por fin El asedio animal de Vanessa Londoño. Este libro, bueno, yo no sé muy bien en dónde ponerlo porque sí creo que es un muy buen libro. Creo que Vanessa Londoño hace algo fabuloso con las palabras. Ella es otra de esas escritoras que yo digo, a mí me gustaría escribir así. Sin embargo, no sé si sea de esos libros que, ¿saben? Como que uno siempre se va a acordar. No sé, por alguna razón no me acuerdo muy bien de los cuentos. Tengo claro que ella escribe muy bien, pero no me logro acordar de nada, se lo juro. Entonces, vamos a dejarlo en qué hizo para convencerme porque realmente yo creo que cuando un libro logra pasar la marca del tiempo, uno logra acordarse al menos de qué sucede más o menos, ¿no? Tener imágenes del libro. Y a pesar de que sí tengo una que otra imagen del libro, no recuerdo realmente qué pasa en los cuentos. Entonces, sí, vamos a dejarlo acá. Bueno, y así queda nuestra tier list. Y realmente creo que no me esperaba tener tantos libros de 5 estrellas. Miren, cuando yo me lancé a hacer este video, pensé que habría por ahí unos 50, 60 libros y me sorprendí mucho. Yo no sé si ustedes creen que yo regalo nota. Yo creería que no, por lo que vemos, la mayoría de libros quedó en Nice y en Lo borraría en mi memoria, porque sí que son buenos libros. En lo que a mí respecta, son muy muy buenos libros. Si ustedes me preguntan, yo los recomendaría a ojo cerrado. Entonces, pues nada, esta fue la tier list. Espero que puedan sacar recomendaciones interesantes de este video, porque son bastantes libros. Tal vez se les agrade mucho su lista de lectura. Y si así es, pues me alegra muchísimo. Espero que me sigan, se suscriban y todo eso. Y bye.